Saludos cordiales una semana más en este cara a cara de Voz Populi, donde les llevamos pues lo que ha sido actualidad a lo largo de los últimos 7 días. Bueno, esta ha sido la semana, iba a decir así, de la corrupción. No sé si se acuerdan aquellos anuncios del Corte Inglés de esta es la semana fantástica. Bueno, pues esta ha sido la semana de la corrupción. Verán, se han constituido las comisiones de Congreso que quiere investigar todo lo que ocurrió en pandemia y que es una respuesta a la comisión del Senado que a su vez ha organizado y está organizando el Partido Popular para investigar específicamente el caso Koldo y todo lo que tuvo que ver con esa presunta trama que está en sede judicial siendo investigada, por la cual hubo comisiones excesivas en el cobro, en la compra de las famosas mascarillas. Bueno, este es un tema complejo y es un tema además que nos va a dedicar muchas semanas, muchos días y muchos meses de una legislatura que se está complicando por momentos para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez. El Congreso y el Senado no están legislando, no sé si han caído en la cuenta. ¿Por qué? Pues porque está absolutamente paralizado, el PSOE no tiene ya la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, por lo menos hasta ver qué pasa en este ciclo electoral, este triple ciclo electoral que va desde las elecciones del 21 de abril en el País Vasco, al 12 de mayo en Cataluña y al 9 de junio en las elecciones europeas, las que vota toda España, ¿no? En función de lo que ocurra en esas 3 elecciones y en función de lo que ocurra en el devenir político y qué gobiernos se formen, sobre todo en Cataluña, Pedro Sánchez tendrá su legislatura o no. Y entre tanto, hay 2 comisiones de investigación que van a estar sacando ruido en torno a el pasado más inmediato, ese que nos atenazó durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa y algunos listos estaban haciendo el agosto. Koldo, pero no solo. Para hablar de todo eso hemos traído a alguien del que ustedes van a oír hablar en las próximas semanas y meses mucho. Es el portavoz del Partido Popular en la Comisión Koldo del Senado. Luis Santamaría, encantado de tenerle con nosotros. ¿Qué tal? Encantado, gracias. Bueno, hágale a la audiencia un pequeño resumen de cómo va a ser esa comisión, qué tiempo se dan para investigar, quién va a ir a esa comisión. Lo intuimos, pero díganoslo usted. Sí que es un poco por el objeto de la comisión, lógicamente ya lo ha anunciado nuestra portavoz en el Senado y lo ha anunciado también los representantes, nuestro líder, Alberto Núñez Feijóo. Nosotros lo que pretendemos es que, pese a quien le pese y caiga quien caiga, hay que poner luz a esos contratos que se hicieron durante un momento en el que los españoles lo estábamos pasando realmente mal, confinados, con cientos de miles de personas enfermas, con miles de personas muriendo cada día, y que hubo gente, como tú bien has dicho, que aprovechó, como decía Balzac, para hacer de su provisión acestadas, ¿no? que decía, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros el objetivo que tenemos es evitar a toda costa que el PSOE entorpezca el trabajo de la comisión que estamos poniendo en marcha en el Senado, porque pensamos que, lógicamente, como dice o como se ha publicado, esta es una organización criminal, por eso lo investiga la UCO, para sacar un beneficio que además es muy grosera, esa forma de corrupción organizada a través de intermediarios, de comisionistas, de empresas para no pagar impuestos, y por tanto el primer objetivo es poner luz allá donde en estos momentos hay sombra. Trabajo, ¿quién va a venir? Todas aquellas personas que sean necesarias para esclarecer los hechos que están siendo objeto, de la actualidad de todos los días. Es difícil delimitar incluso el objeto de la comisión, porque van surgiendo tantas noticias que vamos a tener que ir respondiendo en el día a día de los trabajos de la comisión a esas nuevas realidades que estáis publicando los medios de comunicación. Le pongo nombres y apellidos. ¿La presidenta del Congreso, Francina Armengol, va a ir? Sí, lo ha dicho Borja Semper, y yo creo que, tampoco es, como digo, va a tener que venir todo el mundo que tenga que dar explicaciones, y evidentemente aquellas personas que han adjudicado contratos a la empresa de la trama, lógicamente van a tener que venir, como parece a toda luz, es lógico. ¿Confían en que en la comparecencia Koldo tire de la manta? De esa manta que todos los presuntos corruptos dicen que tienen, pero luego no sé si tienen o no quieren tirar. Bueno, yo creo que Koldo sí que tiene muchas cosas que esconder. Esta semana hizo unas declaraciones a un medio de comunicación y yo lo que entendí es que estaba lanzando un mensaje muy claro al presidente del gobierno, diciendo que estaba cerrando filas con quien es su alter ego, que se llama José Luis Ábalos, y que por tanto estaba lanzando ese mensaje de firmeza ante cualquier, yo creo ante el presidente del gobierno, ante el propio Partido Socialista, ¿no? Él se queja mucho del tratamiento que le ha dado el Partido Socialista a José Luis Ábalos, y yo creo que eso es lo que está demostrando. Yo creo que va a ser difícil que Koldo, si no se rompe ese tándem
Koldo Ábalos tire de la manta, pero que desde luego hay manta de la que tirar, y esto no depende solo de lo que quiera tirar de la manta Ábalos o Koldo, sino de lo que nosotros les vamos a obligar a que vengan al Senado, en este caso, a dar explicaciones y a irse de allí, o a no poder irse sin dar las explicaciones pertinentes. Ahora vamos a lo que va a ser el trabajo de la comisión, pero permítame que antes ponga en antecedentes a los espectadores, porque esta semana hemos conocido también que la Fiscalía sabía de toda esta trama desde hace bastante tiempo, antes de que la opinión pública lo hayamos sabido y antes de que la UCO y el juez intervinieran hace 2 o 3 meses, ¿no? Es decir, concretamente desde 2022, y había hasta un borrador en junio de 2023 que se metió convenientemente en un cajón. ¿Eso es así? Sí, a ver, nosotros yo creo que la colonización de las instituciones por parte del Partido Socialista la venimos denunciando, la conoce todos los españoles. Se acaba de nombrar a una militante socialista presidenta de Radio Televisión Española, de Consejo, un exministro de Justicia en el Tribunal Constitucional, en fin, todas las instituciones del Estado están colonizadas y esta pues no podía ser menos. La Fiscalía General del Estado, no soy yo el que lo dice, lo dijo Pedro Sánchez, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? Bueno, pues ya está, ¿no? Entonces yo creo que el Fiscal General del Estado, no olvidemos que es el que sustituye a Dolores Delgado, al que está condenado, si no recuerdo mal, por saltarse todo el procedimiento a la hora de promocionar a su antigua jefa, Dolores Delgado, como fiscal de sala en el Supremo, saltándose el escalafón, 400 y pico puestos creo que se saltó, y en consecuencia pues el Fiscal General del Estado paró esta investigación para que no interfiriera durante las elecciones, y es curioso que se ordenaran los registros el día después de las elecciones gallegas. Hay se suele decir en términos de crónica parlamentaria desde hace muchas décadas que las comisiones de investigación en España sirven para poco, no son como esas que ven ustedes en las películas estadounidenses que pues, de repente alguien se saca de la manga un dato y los periodistas corren a contarlo y luego el fiscal hace una diligencia. No, aquí está todo más trillado y da la sensación de que, permítame la expresión, un poco amañado, da esa sensación. ¿Puede ocurrir esto en esta ocasión, o el hecho de que haya 2 comisiones, una en el Congreso y una en el Senado, pueden activar mecanismos que haga que, por ejemplo, alguien que comparezca en sede parlamentaria, bien sea en el Senado, bien sea en el Congreso, al estar subyúdice, se vaya de la lengua? No, a ver, nosotros lo primero es que yo creo que la comisión del Congreso y la comisión del Senado van a ser muy diferentes porque creo o no creo que el Partido Socialista tenga ningún interés en investigar de verdad lo que sucedió con una trama que le afecta directamente y al entorno familiar y político más cercano del presidente. Pero sus socios igual sí. Bueno, Junts se ha dicho, les recuerdo, Junts se ha dicho que quieren a Illa, al candidato del Partido Socialista de Cataluña favorito para ganar las elecciones del 12 de marzo, que lo quiere ver en la comisión de investigación. Es decir, pocas bromas, ¿no? No, bueno, el caos que tiene el Partido Socialista con sus socios de legislatura, pues allá se las apañe, ¿no? Pero nosotros, la parte que nos corresponde, desde luego nosotros no queremos para nada ni lo vamos a consentir que se interfiera en la labor que se está haciendo en la Audiencia Nacional, y en ese sentido nosotros huiremos de una cosa que sí que hizo el Partido Socialista en otras comisiones de investigación, que es poner énfasis en la calificación legal de los hechos que acontecieron. Eso no le corresponde en ningún caso a la comisión de investigación. Nosotros estamos para dirimir responsabilidades políticas, y hay una segunda parte que a mí me gustaría que también la comisión, estoy convencido que va a trabajar en ello, que es concluir con recomendaciones que pretendan o sean útiles para evitar que estas situaciones se vuelvan a producir. Es decir, hay que reflexionar sobre si, por ejemplo, la regulación actual del 121 de la Ley de Contratos del sector público es suficiente para evitar que estas situaciones se puedan volver a producir, y eso lo debemos debatir los grupos parlamentarios e incorporarlo a las conclusiones de la comisión. El hecho de que buena parte de esos contratos, de los que luego se ha sabido que Koldo y esa empresa Soluciones Integrales con su socio Aldama se llevó comisiones, el hecho, digo, de que esos contratos fueran pagados con fondos europeos, ¿dificulta en alguna medida la investigación que van a iniciar ustedes en el Senado o no? Es decir, no, porque son dos cosas. Digo porque está la Fiscalía Europea que ha mandatado para investigar a Francina Armengol, a Ángel Víctor Torres. Son dos cosas diferentes. Nosotros, como digo, no venimos a calificar jurídicamente lo que se hizo. Es decir, la legislación si se ha producido con la comisión de algún delito, cohecho, prevaricación, tráfico de influencia, lo tienen que determinar los órganos jurisdiccionales, que eso es lo que determina nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros lo que estamos es para determinar las responsabilidades políticas que tiene, por ejemplo, Francina Armengol, que ha puesto usted el ejemplo. Es decir, tenemos que saber quién la llamó,
¿recibió alguna instrucción? ¿Por qué contrató después de haber recibido las mascarillas? ¿Por qué contrató antes de haber tenido la declaración de emergencia de la necesidad? Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué eso nos explicó a los españoles? Porque los españoles, yo creo que somos un pueblo, estoy convencido, un pueblo maduro, que sufrimos mucho. Aquí ya fueron las horas más oscuras que hemos vivido, sin ninguna duda, desde hace varias generaciones en España. Entonces, lo hubiéramos entendido todo, pero todo correctamente explicado y adjudicado a empresas especialistas que supieran, no a empresas intermediarias, a comisionistas, que ahora se está sabiendo lo que se está sabiendo. Bueno, hay un dato que de momento ya hay una cierta controversia. Verán, el actual ministro de Política Territorial, expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura que él no habló con Koldo en esos días terribles de la pandemia para adjudicar o dejar de adjudicar, pero Koldo dice que sí. Entonces, bueno, ustedes tendrán que sacar de mentira la verdad. ¿Cuál de los dos miente? Bueno, pues tendrán que venir precisamente de eso, es de lo que va la comisión, de saber o de depurar, de saber la verdad. De saber la verdad, más allá de las consecuencias legales que pueda tener, que eso, insisto, le corresponde a los órganos jurisdiccionales decirlo, pero claro, uno de los dos no está diciendo la verdad y por tanto queremos saber quién. Pero el caso del ministro de Ángel Víctor Torres es que llueve sobre mojado, es que el director general del Servicio Canario de Salud era el señor Conrado, no recuerdo el apellido, que es que está implicado en la trama del Tito Berni. Estamos poniendo mucho el foco en los gobiernos autonómicos porque se ha sabido hasta ahora lo que pagó el gobierno de Francina Armengol, el de Ángel Víctor Torres, pero aquí había una gran central de compras que era el Ministerio de Sanidad, que ocupaba Salvador Illa, con sus respectivos directores de gabinete que fueron cambiando, y ahí hay mucho más que mascarillas. Estoy pensando, claro. Voz Populi ha dado información de esto, un contrato de unos 5 millones de euros para unos guantes guantes quirúrgicos de los que nunca se supo o no llegaron o fueron desviados en aquellos días de locura en el que en medio de un trasvase de un traslado de unas compras se iba para un lado para otro como si fueran los cargueros petroleros estos que se hacen las compras, en fin, fue un poco locura y en ese patio de Monipodio medraron pues todo este tipo de gente. Eso también se va a investigar, los respiradores, los guantes, todo eso. Claro, hombre, yo creo que hay una primera pregunta que los españoles nos hacemos. Es decir, si en un museo hay un problema, normalmente va al Ministerio de Cultura. Si hay un socavón en una autovía, pues va al Ministerio de Fomento. O sea, ¿por qué fue Puerto del Estado a traer mascarillas? Porque la primera entidad, la primera unidad orgánica que contrata mascarillas... Eso también le pueden decir, oiga, Amancio Ortega puso un avión. Sí, pero Amancio Ortega es un particular. Pero Amancio Ortega es un particular, es decir, ¿qué hacía el Ministerio de Sanidad que tuvieron que salir otras unidades administrativas? Eso se tiene que explicar, eso hay que explicarlo. ¿Por qué el Ministerio de Sanidad fue ineficaz? Y a partir de ahí, bueno, todos sabemos los criterios con los que cómo se distribuyeron las mascarillas, hay muchos, y ya tiene mucho que explicar en relación con las empresas de su entorno municipal más cercano que fueron enormemente beneficiadas, pero luego sobre todo contratos a empresas que no tenían experiencia en el sector. Bueno, de hecho, ella contrató con una empresa china que el propio gobierno chino no referenciaba en la lista de empresas a contratar de su país. Contratos con empresas como sucede con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de Koldo, es una empresa que se dedicaba a gestionar una barcaza en la que había en Angola una estación térmica de producción de electricidad, es decir, bueno, intermediarios, comisionistas, empresas sin trabajadores, empresas sin experiencia, empresas con 3.000 euros de capitalización social, todo eso se tiene que explicar y todo eso tiene un inicio y ese inicio es el Ministerio de Sanidad y yo recuerdo haber leído, no recuerdo en qué medio, que los funcionarios que han declarado en sede policial dijeron, los del Ministerio del Interior, que tuvieron que recurrir por la incapacidad del Ministerio de Sanidad. ¿Y por qué el Ministerio de Sanidad fue incapaz? A raíz de todo el tema de las mascarillas y de lo que vamos sabiendo del caso Koldo, claro, esto es como un cesto de cerezas, si me permiten la comparación, ¿no? Que coges una pero salen 20. A raíz de todo el tema del caso Koldo, y como Koldo hablaba con todo el mundo, él dice en esa entrevista que publicó el lunes en el diario El Mundo, decía algo así como que contrataron 5 autonomías y 4 ministerios con su empresa, Soluciones de Gestión, etcétera. A raíz de eso, Koldo hizo muchas, no sé si amistades, contactos, etcétera. Uno de ellos era Víctor Aldama, el famoso conseguidor que luego intervino
con el Ministerio de Fomento intermedió con Air Europa, ¿no?, para el tema del rescate, los famosos 615 millones de ayuda de Estado, que es evidente que esos 615 millones probablemente fueron bien concedidos porque todas las aerolíneas necesitaban en aquellos días de pandemia un rescate por parte de todos los Estados, no solo del Estado español. Pero entre medias se ha colado el nombre de la esposa del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez, ¿no? Vamos sabiendo día a día nuevas peripecias sobre los, voy a decir negocios, no sé si negocios o contactos empresariales de Begoña Gómez. Se ha conocido esta semana una carta que ella firmó a una empresa, Barrabés en concreto, que eso dio luego lugar a que diversas administraciones de la administración socialista contrataran con esa empresa por valor de 16 millones de euros, ¿no? El Partido Popular está muy empeñado en que Begoña Gómez, que se aclare el caso Begoña Gómez, dicen ellos, ¿no?, en el supuesto de que haya un caso Begoña Gómez. ¿Ustedes están dispuestos a llevarla a declarar a la comisión o no? Bueno, yo creo que de momento es pronto, ¿no? Nosotros el lunes hasta las 2 de la tarde tenemos plazo para presentar los planes de trabajo de la Comisión de Trabajo del Senado, y ahí es donde vamos a incorporar un primer listado de comparecientes que vamos a proponer. ¿Pero Begoña Gómez irá en ese primer listado? No lo sé, vamos a esperar hasta el lunes, porque yo creo que hay que darle el margen también al Gobierno para que explique, lo ha dicho el presidente Feijóo, para que explique primero, hay que darle la oportunidad al Gobierno para que explique qué es lo que está haciendo la mujer del presidente del Gobierno, intermediando y haciendo, bueno, pues lo que estamos conociendo. Fíjense que es un hecho insólito en la historia de nuestra democracia. No habíamos conocido a ninguna mujer del presidente del Gobierno, y mucho menos en estas líderes, ¿no? Supongo que a usted le consta, como a mí, que en el Partido Popular no todo el mundo es partidario de llamar a declarar a Begoña Gómez, no tanto por el tema Begoña Gómez como porque se abre un precedente muy peligroso en las relaciones políticas y entre partidos, entre los dos grandes partidos, ¿no?, porque mañana puede ocurrir con otra esposa de otro presidente del Gobierno. Entonces, ¿esto a ustedes les crea un dilema o...? Yo creo que no, porque yo creo que el primero que ha puesto el énfasis en las relaciones personales es el propio presidente del Gobierno, hablando de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cosa que me parece que está mucho más forzada, muchísimo más forzada que el caso de su propia esposa, ¿no? Entonces, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un contencioso con la justicia, no ya con Hacienda, que sí, bien, pero le piden... como tantos españoles, y lo tendrá que resolver con la Hacienda española, con la Hacienda pública, con quien corresponda. Pero es que la mujer del presidente del Gobierno es la mujer del presidente del Gobierno, viaja como mujer del presidente del Gobierno, y por tanto lo que está saliendo es lo suficientemente grave para que le demos el margen para que se explique. Y si no se explica, yo creo que la determinación del Partido Popular, como he dicho al principio, es que todo aquel, caiga quien caiga, pese a quien le pese, venga y dé explicaciones. El diablo está en los detalles, como se suele decir. ¿Que se explique ella o que se explique el Gobierno? Ella como persona, ya yo creo, lo dijo también Borja Semper, como persona individual al margen de la figura de su marido, para nosotros no es lo importante. Lo importante es las explicaciones que hay que dar el Gobierno. Es decir, el Gobierno se vio influido por las gestiones que hizo en sus decisiones la mujer del presidente del Gobierno. Es el Gobierno, es Pedro Sánchez el que tiene que dar las explicaciones. Se lo pregunto un poco más a las claras, voy a hacer abogado del diablo. Si Pedro Sánchez dice, vale, voy a la comisión de investigación del PP en el Senado, no, ¿cómo han ido otros? Es que no es así. Pedro Sánchez vendrá si determinamos y si le pedimos que venga. No lo decidirá Pedro Sánchez. Y está obligado ahí. Está obligado ahí. No puede decir que no. No puede decir que no. En ningún Tenemos caso. El precedente en la Comisión Kitchen, que el Partido Socialista quiso que viniera Mariano Rajoy. Mariano Rajoy vino y muy brillantemente dio las explicaciones que consideró oportunas y que fueron muy convincentes. Depende de la comisión. Pedro Sánchez es un español más privilegiado, con su Falcon a plena disposición, pero es un español más que está bajo... Y no tienen miedo. El Partido Popular y el resto de los dirigentes políticos. Yo esta semana he estado hablando con muchos dirigentes políticos de muchos colores, también del PSOE, y hay un cierto temor a que esto se acabe convirtiendo en un circo, porque los personajes que van a comparecer, la mayoría de ellos, son gente que, me van a permitir la expresión, tienen el culo pelado. Pedro Sánchez, ni les cuento, pero Isabel Díaz Ayuso también, que el PSOE está muy interesado en que Isabel Díaz Ayuso comparezca en la Comisión de Investigación del Congreso que quiere el PSOE, y ella ya ha dicho que encantada y que va a cantar lo más grande. ¿Puede haber un duelo de cantantes?
No, yo lo que creo es que hay una enorme diferencia de puntos de partida. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso no tiene nada que esconder y creo que el presidente del gobierno tiene una trama de corrupción que afecta a su entorno más cercano. Es que la gente tiene que recordar que Koldo es la persona que se queda 48 horas en un cuarto vigilando los avales de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez en su libro, bueno, o en el libro que le escribieron, el Manual de Resistencia, lo define como ese gran, no recuerdo, gran corazón adalid de la lucha contra las derechas. Es decir, es que esto afecta a Ábalos, que ha sido el número 2 del Partido Socialista, secretario de organización, Santos Cerdán, actual número 2 del Partido Socialista. Es decir, no tiene nada que ver una cosa o un punto de partida de una cosa con la otra. Esto afecta, es una organización criminal, por eso lo investiga la OUCO, con ánimo de delinquir, aprovechándose de la pandemia de los españoles, y que afecta al Partido Socialista. ¿Confía el Partido Popular y su portavoz en la Comisión Koldo que esa comisión arroje algo de luz a un episodio que vivió España hace unos 3 años, que fue el aterrizaje, recordarán, de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a una hora intempestiva en el pabellón de Estado de Barajas, cuando no podía aterrizar en ningún país europeo, España tampoco, porque había una orden de Schengen, del espacio Schengen, para no dejarle, que prohíbe el aterrizaje en suelo europeo de cualquiera de los mandatarios relacionados con la dictadura de Nicolás Maduro. Ese episodio oscuro, recuerden que fue el exministro de Fomentos, hoy apartado del PSOE, en el grupo mixto, José Luis Ábalos, con Koldo a ese y con Aldama, perdona, Aldama también estaba allí. Y con Aldama, el intermediario de Europa, estuvo también en esa noche que bueno, algún día esperemos, sepamos de qué va. ¿Ustedes confían en que en esa comisión que van a poner en marcha en el Senado se va a saber algo de este episodio? Yo creo que si no en la comisión, porque la comisión es verdad que todas las personas tienen la obligación de comparecer, pero aquellas personas pueden acogerse a su derecho a no declarar nada. Yo creo que ahí Aldama va a tener, es uno de los puntos donde más énfasis vamos a tener que poner, y si no se aclara aquí, yo confío en que se aclare en la investigación judicial. La rumorología es enorme. Maletas de dinero, perros que detectaron... Bueno, Koldo en la entrevista con El Mundo dijo que no eran 40 maletas, que eran solo, creo que 12. Claro, en 12 maletas caben muchas cosas, como cualquiera de ustedes que ha ido de vacaciones lo sabe, ¿no? Hay dinero en República Dominicana, que es otra parte de la trama que a mí también me gustaría que la comisión sirviera para esclarecer. En eso hace mucho énfasis Isabel Díaz Ayuso cuando dice el presidente del gobierno tiene que explicar esos no sé cuántos viajes a República Dominicana. Sí, no sé cuántos viajes. La trama Koldo tenía dinero en la República Dominicana. Hoy, hemos visto también como el presidente o el expresidente de la Federación Española de Fútbol también está en la República Dominicana. Muchos líderes socialistas vinculados a la República Dominicana. En fin, no sabemos qué es lo que está pasando allí. Bueno, pues yo creo que la comisión también debería servir para poner algo de luz. Y lo de Delcy es enormemente grave, porque lo que intuimos, y se puede, en fin, yo me arriesgo a decirlo, lo que intuimos es que ahí vino parte del dinero que el propio Air Europa le encargó a Aldama recuperar, y la duda que tengo yo es si ese dinero le llegó todo a Air Europa o qué parte se quedaron los señores de la trama. Usted lo ha mencionado, a su llegada a España, que ha sido detenido a pie de pista por la Guardia Civil, Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, bueno, es uno de los que aparentemente no, se oyó en uno de los audios que hemos ido conociendo a lo largo de sus últimos días, hablar con Koldo, porque también se ve que Koldo hizo negocios con Luis Rubiales o con gente de Luis Rubiales, o con ese entorno un poco pulpo empresarial que nadie sabe muy bien de qué va. ¿Ustedes van a llamar a Luis Rubiales a la comisión? Yo creo que de momento yo no le veo demasiado grado de conexión, ¿no? Vamos a esperar, como digo, este lunes presentaremos un primer listado de comparecientes y luego en función de cómo vaya evolucionando bueno, pues las noticias que vayan apareciendo y también de la propia evolución de los trabajos de la comisión lo valoraremos. Yo a priori, mi opinión personal es que me da pánico todo lo que tenga que ver con el fútbol, te mueve tanto que yo creo que de alguna manera confundiría lo que estamos intentando investigar, que insisto, no vamos a dejar bajo ningún concepto ni que se enfanguen, ni que se enturbie, ni que se impida el que se investigue una trama de corrupción que afecta directamente al Partido Socialista, que recordemos que yo en el debate en el Senado en el que defendíamos la creación de la comisión de investigación, leí y le recomiendo a las personas, que tus lectores que te siguen y que nos escuchas y que nos están viendo, que lean lo que dijo Ábalos sobre la lucha contra la corrupción en esa sesión en fin, en esa moción de censura. Bueno. Es que claro, uno de los problemas que tiene el gobierno en este caso es que aquel a quien Pedro Sánchez encargó
ser el ariete en la moción de censura contra Mariano Rajoy, está hoy en el grupo mixto expulsado del PSOE por un presunto caso de corrupción que, si bien es cierto que a priori todavía no le salpica en términos de responsabilidad judicial o penal, bueno, pues por lo menos invigilando alguna responsabilidad había, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que hay una cuestión de aforamiento, que yo creo que eso siempre suele condicionar la labor de los tribunales, pero como digo, nosotros no estamos para mí es irrelevante si José Luis Ábalos es investigado o no es investigado. La responsabilidad política la tiene, porque a Koldo lo nombra José Luis Ábalos. José Luis Ábalos es el que le da pie para que en las reuniones la gente lo trate como lo que es, una persona que habla en nombre del ministro, y por tanto una persona que habla en nombre del número 2 del Partido Socialista. Es que ayer no, pero el otro día en la entrevista que publica el diario El Mundo, precisamente reconoce que habló con Ángel Víctor Torres, lo que estábamos hablando antes, que este señor se le ponía a todo el mundo al teléfono. No deja de ser el asesor de un ministro. Yo he sido asesor de un ministro y no se me ponía a nadie al teléfono. Bueno, hemos tenido aquí a Luis Santamaría, que es el portavoz del Partido Popular en la Comisión Koldo, una persona que va a ser clave en lo que ocurra en esa comisión a lo largo de los 3 próximos o 4 o 5 meses, los que sean, o más. Y yo me comprometo a traerle aquí cuando haya materias de más enjundia o cuando ya se pueda hacer un resumen, una visión de conjunto de lo que ha sido la Comisión Koldo, esa Comisión Koldo, Comisión de Investigación sobre el caso Koldo, llámenla ustedes como quieran. Luis Santamaría, ha sido un enorme placer tenerle aquí en Voz Populi y le emplazo para otra entrevista cuando ya estos temas avanzado y más encarrilado. Cuando queráis, la verdad es que es un placer atender, creo que el tema tiene relevancia y sobre todo también transmitir el mensaje positivo que decía, ¿no? O sea, los españoles tienen que tener la certeza de que esto va a servir para algo, de que en esas conclusiones no solo se trata de desgaste político ni de responsabilidades políticas, sino de construir. Tenemos que construir porque este país enfrenta una nueva etapa en la que tenemos que hacer entre todos construir algo positivo. Ha sido un placer, señor Santamaría. Y a todos ustedes les emplazo la semana que viene pues a otro tema de actualidad que probablemente tenga mucho que ver con esto o con la ley de amnistía, ojo, o con el devenir político de una legislatura que no acaba de arrancar, o mejor dicho, que está en punto muerto. Hasta entonces, un placer.